Bueno, muy bien. Hoy es nuestra última clase y les voy a mostrar varias cosas para las personas que están en casa y no lo están viendo ahora. En el Classroom, en nuestro Classroom, les dejé una información donde está el trabajo de clases, ¿verdad? Después de informaciones generales que se llama modelos de examen. En estos modelos de examen vamos a poder tener acceso a la página web del Laboratorio de Idiomas de la UBA, donde está el SEA, el examen SEA, la explicación del examen. Vamos a tener acceso al simulador del CIELE. Para los que no lo conocen, van a presentar el CIELE por primera vez. Y tenemos la página del CELU también, donde ustedes pueden ir viendo de qué trata cada una de estas pruebas en las páginas web. Pero también, fíjense, tenemos los PDFs de los modelos de las pruebas. ¿Ok? Vamos a ver si este nos permite verlo acá. Entonces, tenemos un modelo del CELU, un modelo del CI, porque ellos no tienen CA, pero el examen no es muy diferente, y el modelo CIELE. ¿Ok? Bien, este es el modelo de examen CIELE. Aquí pueden ver cómo son las preguntas, cómo son los textos. Están las 4 pruebas: la auditiva, la lectura, oral y escrita. ¿Ok? En el cuadernillo CI tenemos también cómo es la prueba y explicaciones sobre la prueba, ¿no? El examen escrito generalizado es la parte de comprensión auditiva, la segunda parte de comprensión lectora y la tercera parte de producción escrita y el examen oral. ¿Ok? Entonces, aquí en este cuadernillo van a poder ver todas estas cosas, ¿sí? Explicado con modelos de ejercicios. Algunos de estos ejercicios fueron los que nosotros hicimos en clase. ¿Ok? Muy bien. Además, vamos a tener el CELU, el del CELU, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Acá. Algunos de estos también lo vimos en clase, algunos de estos ejercicios. Tienen las actividades de audio y escritura, está el de los murales mayas y el espectáculo de percusión, que los hicimos acá en el curso, y están las actividades de lectura y escritura, el perro perdido en vuelo, los regalos corporativos, plasticarianos. Hicimos varios de estos ejercicios en clase, ¿sí? ¿Ok? Y entonces está el modelo de ejercicio tal cual como sería el día de su examen, ¿sí? ¿Ok? Con su lectura de estímulos y todo lo demás. Bien, entonces eso para que lo tengan pendiente ahí y lo pueden ver en nuestro Classroom, ¿sí? Los que están en el Classroom lo pueden ver allí, ¿vale? Bueno, eh, hoy vamos a ver diferentes, cómo son las habilidades con cada uno de los tipos de ejercicios, sean tipo de textos o actividades orales, ¿no? Como diálogos, presentaciones. Vamos a ver que por lo menos el examen CIELE es más específico y directo en lo que tiene que hacer, ¿no? Y sabemos cada una de las tareas. Sabemos por lo menos que en la parte escrita tenemos una opinión y una carta formal. Esos son los dos únicos tipos de texto. O en la primera parte, en el texto más corto, tenemos que hacer un correo electrónico o escribir para un blog en internet o escribir en algún foro de opinión. Listo, eso es lo que tenemos que hacer en el cielo. Pero en los otros exámenes van a combinarse los tipos de texto con las habilidades. Es decir, me pueden pedir un correo electrónico donde yo dé mi opinión, ¿sí? Como el correo electrónico que vimos de la señora con la cesta navideña, ¿no? Entonces le pedía que yo como amiga, yo siendo el estudiante que presenta el examen, escribiera un correo electrónico para esa compañera de trabajo que además es mi amiga, para darle mi opinión sobre lo que está sucediendo, ¿no? Esa es mi opinión. Pero también me pueden pedir hacer una opinión sobre determinado tema específico. ¿Cuál es su opinión sobre la contaminación plástica? Entonces ahí tenemos que hacer un texto de opinión, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esa diferenciación de esas habilidades, ¿sí? Pero mientras tanto, vamos a terminar lo que teníamos pendiente de la clase anterior. Y también les voy a enseñar a estructurar un texto, em, digamos, base, ¿no? Que sería como la base para todos los textos, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer hoy.
em, de lo que nos habíamos quedado en la clase anterior, que era el ejemplo del informe, ¿no? Teníamos que hacer un informe sobre los cambios de clima en Buenos Aires desde el año 1900 y entonces nos ofrecen un par de gráficos acá. Teníamos que analizar los gráficos y utilizar palabras del siguiente vocabulario para hacer un informe, ¿sí? Habíamos hablado de las partes del informe anteriormente, ¿sí? Habíamos dicho que tiene un título, una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿ok? Muy bien. Y aparte de eso, habíamos comenzado como hablar un poco de esto, ¿sí? Hoy vamos a leerlo. Acá a las personas que están en casa les pido por favor que pausen el video y lean el texto. De todas maneras, este material también lo tienen en el Classroom y nosotros vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a leer este texto, ¿sí? ¿Ok? Bien, entonces, una vez que leemos el texto, nos podemos dar cuenta de cuál va a ser el vocabulario que se utiliza, ¿sí? Recuerden que acá nos pedían utilizar un vocabulario específico del ejercicio, ¿no? Utilice algunas palabras del vocabulario siguiente. Bueno, en esta simulación del texto están todas las palabras del vocabulario, ¿no? Dado que, región, variación, no obstante, lluvias. Los gráficos demuestran que, esto lo decía acá, ¿sí? Los gráficos demuestran que el clima en Buenos Aires a partir de, ¿sí? A partir de temperatura, caluroso, frío, disminuye, comenzó, anual, aumento, es así como gradualmente observado, global, por consiguiente, etc. ¿Sí? Tenemos obviamente marcadores de tiempo, porque para poder dar una información apropiada tenemos que situarla en el tiempo, ¿no? Entonces, en este lado vamos a ver el periodo de 1981 al 2010, enero, julio, el mes, en los últimos 60 años, entre 2010 y 2018, 3 días para lo que resta del siglo XXI. Entonces, en este tipo de informes que son de análisis, porque todo esto salió, toda esta información sale de los gráficos que tenemos acá, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos las temperaturas cuando son positivas hacia arriba y las temperaturas cuando son negativas hacia el frío, ¿no? Aquí cuando son hacia lo cálido, hacia lo más cálido y acá cuando son hacia lo más frío. Igual tenemos en este gráfico. Y debajo tenemos los años, ¿ok? Los años. eh, y bueno, la medición de los grados y todo lo demás, ¿sí? ¿Ok? Entonces, este tipo de información numérica es la que nosotros, y además temporal, numérica y temporal, es la que nos van a dar acá, tenemos que manifestar en nuestro texto, ¿ok? Entonces, por eso tenemos varios marcadores de tiempo, porque tenemos que utilizar pues, esa información temporal. Por supuesto, tenemos los conectores en retrospectiva, además, asimismo, es por eso que respecto a, de acuerdo con, por último, por ahí hay otros más, ¿no? Acá no usamos tanto los condicionales porque es muy específica la información, muy directa, y no necesitamos crear situaciones hipotéticas, que es para lo que nos sirven los condicionales, como ya aprendimos en la clase 5, creo que fue que vimos que era la clase de los condicionales, ¿ok? Y en cuanto a la estructura, bueno, tenemos nuestro título. Este título sale del mismo texto. Fíjense que aquí lo dice, es así como los días fríos son cada vez menos fríos, ¿sí? Y ese es el título del texto. Nosotros podemos, cuando estamos haciendo nuestros textos, dejar el título de último, pero no olvidar de hacerlo. Escribir nuestro texto y alguna frase que nos guste del texto, colocarla como parte del título. ¿Ok? Luego tenemos una introducción donde se habla en general del texto, ¿no? Aquí se está hablando en general de cómo es el clima en la ciudad de Buenos Aires.
¿Por qué? ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio nos dice, escribe un informe sobre los cambios climáticos en Buenos Aires, ¿ok? Entonces aquí hablamos en general del clima, en la introducción. Después en el desarrollo, si hacemos un análisis de todos los gráficos, ¿no? Un análisis en general de cómo se producen los cambios climáticos, un análisis de lo que ha sucedido en los últimos momentos hasta el presente, ¿ok? Igual acá, y además nos hablan de ciertos fenómenos que se repiten, como las olas de calor, por ejemplo, que son 3 días consecutivos o más de calor. Y por último, la conclusión. Y en la conclusión se prevé lo que vendrá para el resto de los años que siguen, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, entonces con esto finalizamos esta parte del informe que la teníamos pendiente de la clase anterior y ya vamos a comenzar con lo de hoy, ¿sí? Bien, bueno, les decía fuera de la grabación que el texto expositivo es la forma, digamos, básica de las estructuras de todos los textos y que al ser expositivo, al dar información, también puede convertirse en un discurso, ¿no? En una estructura de un discurso, ¿ok? ¿De qué va esto? Bueno, el texto expositivo, ¿verdad? Tiene como objetivo siempre explicar algún contenido concreto, ¿sí? Alguna cosa específica. Bien. Tiene una introducción, es lo primero. En esta introducción se presenta el tema central y se sitúa al lector en el escenario, es decir, se explica en general qué es, ¿sí? En segundo lugar, tenemos el desarrollo, donde se añade, ¿sí? Añadir, adicionar, nueva información pertinente, es decir, correspondiente con el tema que estamos tratando, y se enriquece ese texto. Y por último, tenemos el cierre que termina, puede ser con una conclusión, puede ser con una idea final, puede ser con un dato que da por terminado el texto. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien, vamos a leer este texto que está aquí, María Eduarda, puede ser. Este es cortito, ¿sí? La Tarasca es una procesión que se celebra en Granada en la semana del Corpus Christi. Suele tener lugar en las primeras semanas del mes de junio y siempre cae en miércoles. Más que una procesión, es un desfile porque no tiene carácter religioso. Salen 4 gigantes, 2 reyes cristianos y 2 morros, los cabezudos que persiguen a los niños y un dragón, la tarasca, con el maniquín de una mujer joven que lleva un vestido según la moda del año siguiente. He asistido a esta celebración desde pequeña. Me encanta porque es muy alegre y la ciudad es llena de música, de globos y de gente. Muy bien, muchas gracias, María Eduarda. Bueno, aquí para explicar este texto tomé un pequeño texto expositivo de una costumbre que se sigue en un lugar de España que se llama Granada, ¿ok? Y vamos a ver que tenemos esa introducción, ¿sí? ¿Ok? Más o menos hasta acá. ¿Por qué? Porque se presenta el tema central. Es una procesión que se celebra en la semana del Corpus Christi, ¿sí? Que es a mediados de año, más o menos, y que está relacionada con las cosechas de siembras de principios de año, etcétera. Suele tener lugar en las primeras semanas del mes de junio y siempre cae día miércoles, ¿ok? Esta es la información general. Esta sería la introducción. Ahora, después tenemos el desarrollo donde se añade información pertinente que enriquece, ¿no? Entonces nos hacen digamos, definición detallada, la descripción de lo que es el evento, ¿sí? ¿Ok? Entonces, más que una procesión, es un desfile, no tiene carácter religioso, salen 4 representaciones gigantes y entonces explican 2 reyes, 2 moros, unos cabezudos, unos niños y un dragón. El dragón es el que le da el nombre a la celebración, la tarasca.
¿ok? Y además el maniquí de una mujer joven, etcétera. Entonces, aquí nos dan la información en general detallada. Y para finalizar, que esta sería la tercera parte, el cierre, ¿sí? ¿Ok? He asistido a esta celebración desde pequeña. Me encanta porque es muy alegre y la ciudad se llena de música, de globos y de gente. ¿Ok? Ahí damos por terminado el texto, lo damos por cerrado, ¿sí? ¿Ok? ¿Hay alguna duda con el vocabulario aquí? ¿Alguna palabra que no conocemos? ¿No? Bueno, Profesora, yo tengo una duda ajá, pero no es una palabra que yo no entiendo, es una expresión. bien. Si yo puedo usar, por ejemplo, siempre cae en miércoles. Yo puedo usar en un texto formal la expresión siempre cae. Sí, claro, porque no tiene grado de formalidad o de informalidad. O sea, tú estás informando qué día se va a dar la celebración, en este caso, de esta actividad cultural, ¿sí? Yo creo que ustedes tienen algo parecido en estas fechas también, que es la fiesta junina, ¿no es? ¿Sí? Y yo no sé cómo es la fiesta junina, Marcela, dime tú. ¿Siempre cae un día específico, un fin de semana específico? ¿Cómo es en Brasil? La fiesta junina. Ajá, En mi ciudad no hay un día específico, pero es hecha sí o sí en junio. ajá, igual que esta. Pero no hay un día específico. Ok. Bueno, pero ahí puedes decir siempre cae en junio o siempre es en junio, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, Profe, perfecto. yo tengo una duda. ¿Qué es morros? Moros. Moros es el nombre que le dan los españoles o que le daban los españoles antes, los españoles católicos a los musulmanes. Es una definición religiosa, ¿sí? ¿Ok? Pero no quiere decir que los musulmanes se autodefinan moros, ¿no? Eso es una definición que los católicos españoles le dieron a los musulmanes, ¿sí? Ok, muy bien. Vamos a leer ahora un texto y lo vamos a organizar, ¿sí? Lo vamos a organizar según lo que ya vimos, introducción, desarrollo, cierre, ¿ok? Entonces, para esto les voy a pedir que leamos aquí. Eh, eh, cada uno va a leer una parte. Aquí puede ser Víctor, ¿puedes leer esta parte? ¿Sí? La primera. Sí, claro. La segunda la Y puede leer Pietra. ahora, No, espera. Sí, Ok, y para terminar puede ser Marcela, ¿sí? Sí, profesora. Muy bien, ahora sí, Víctor, comienza. Está desordenado este texto, ¿sí? Dale, Víctor. estos pinchos y tapas son apadrinados por diferentes bares de la ciudad, que los comercializan mientras dura el concurso. Se pueden encontrar creaciones y nombres tan originales como huevos divorciados con falsos chiles o sardina de roca. Bien. a mí me encanta esta nueva tradición porque es diferente, creativa y divertida. Siempre pruebas algo diferente y descubres nuevas combinaciones de alimentos y sabores. Desde el año 2005 se celebra en noviembre en Valladolid Muy bien. el, el concurso nacional de pinchos y tapas. Participan cocineros de toda España que presentan sus creaciones más originales a un jurado compuesto por especialistas en gastronomía española. Muy bien, perfecto. ¿De qué trata esto? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un concurso nacional de pinchos y tapas, ¿sí? ¿Ok? Recuerdan que habíamos hablado de la picada argentina y que las tapas son como las picadas argentinas, pero en España y que tienen todo un significado cultural, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Muy bien.
hay un concurso nacional de pinchos y tapas. Los pinchos son también un tipo de aperitivo, ¿ok? Parecido a las tapas, pero vienen como espetadiños, pero chiquiticos, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos unas fotografías, no se ven muy bien, pero tenemos algunas tapas. Este es tapa, 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 y estos son pinchos, ¿sí? Viene como con un palito así. Muy bien. Vamos a ordenar este texto, ¿sí? Este va a ser el ejercicio, organizar este texto. A los chicos que están en casa les pido que hagan el ejercicio también, pausen el video, vamos a organizarlo y luego vemos la respuesta, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Muy bien, entonces, la introducción es este tercer párrafo de aquí, desde el año 2005, ¿ok? El desarrollo es este segundo párrafo donde se dan ejemplos muy específicos y se agrega información y se enriquece el texto. Y el cierre, donde se da por terminado, es aquí. A mí me encanta esta nueva tradición, la tercera parte. ¿Ok? Muy bien. Bueno, un ejercicio para ir organizando un texto y para ir sabiendo cuál es la estructura básica de los textos. ¿Ok?